única. El primer eslabón, como ustedes saben, es reconocer el problema y activar el sistema de emergencias médicas. Este primera etapa, aunque no lo crean, es el primer punto de fallo a veces en las zonas hospitalarias y también en las extrahospitalarias. Esto se da por el miedo a hacer una activación de un código que al final no sea un código, por el desconocimiento a lo mejor de cómo se tiene que evaluar un paciente. Pero en cuanto se da este reconocimiento, se activa el sistema, pues iniciar la RCP de calidad. Cuando damos estos cursos, yo siempre les digo, es preferible que activemos un código y no sea, o que le demos una compresión a un paciente y que no la requiera, a que pase lo contrario, ¿no? Porque usualmente tenemos un paciente que está en paro, que está en una bradicardia extrema, como a veces dicen, y está en asistolia y nadie está dando compresiones. Inmediatamente solicitar el desfibrilador, aunque sabemos que la diferencia de causas de paro entre adultos y niños es evidente. En los adultos, la primera causa pues es una arritmia cardíaca, la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, en la que el tratamiento es desfibrilación. Y usualmente en niños es una causa respiratoria, obstrucción de vía aérea, broncoespasmo, alguna otra alteración. Sin embargo, en los dos casos, la colocación temprana del DEA ha mejorado la realización de la RCP, porque el DEA o el desfibrilador externo automático, en cuanto lo prendemos, nos va a decir qué hacer. Nos va a decir si tenemos que desfibrilar, nos va a decir a los 2 minutos que tenemos que checar el ritmo. Entonces es muy importante que si tenemos un desfibrilador externo automático, lo utilicemos. Si nuestros monitores tienen desfibrilador externo automático, nuestros desfibriladores, es válido que los usemos, ¿ok? No significa, ay, no sabes, no, no, es válido porque nos quita un poco esa carga de, oye, tengo que evaluar la causa del código, coordinarlo, medicamentos. Bueno, el equipo puede ayudarme con el ritmo, ¿sí? Dar la desfibrilación temprana, aplicar los medicamentos de la reanimación avanzada, pero siempre tomando en cuenta que si no tenemos nuestros primeros tres eslabones hechos, esto no sirve para nada. Después, el manejo postcardíaco, postparo cardiorrespiratorio que tiene que realizarse en una unidad de terapia intensiva. Y el último eslabón, que este es muy importante, la recuperación y la supervivencia. Cada vez más se hace evidente que el manejo posterior de que sale del paciente del hospital, inclusive que estuvo críticamente enfermo, que estuvo en paro, impacta directamente en su mortalidad, ¿no? Aquí yo les puedo decir que de manera individual en la clínica, pues tenemos la mayoría de los pacientes que cayeron en paro cardiorrespiratorio, tenemos la oportunidad de seguirlos viendo todavía de manera ambulatoria en consulta, en mi consultorio, pero también les puedo decir que hay unidades, por ejemplo, en Querétaro, el Hospital H+, tiene su unidad post-UTI, ¿no? Que tienen un abordaje pues multidisciplinario entre el médico intensivista, rehabilitación, que está ayudando a los pacientes y ese enfoque es muy importante que lo tengamos en mente. Es muy importante, aunque esta tabla está aquí un poquito saturada, de todos modos las diapositivas se las podré proporcionar. Los componentes de una RCP de calidad en todos los grupos etarios son muy, muy importantes, ¿no? Tanto en adulto como en los niños, como en lactantes, ¿no? Lo primero, como ya sabemos, y eso siempre lo vemos todos los grupos, verificar que la escena sea segura. Para reconocer el paro, pues ver si el paciente responde. Si no responde, pues pedir ayuda, ver si respira o jadea, checar el pulso. Si no sentimos pulso, yo siempre les digo que 5 segundos. Si en 5 segundos no sintieron pulso, no hay pulso. Recuerden que está demostrado también que hasta las personas con mayor entrenamiento pueden no detectar el pulso, ¿sí? O detectar un pulso que no existe. La verificación de pulso y respiración debe ser de al menos 5 segundos, pero no más de 10 segundos, ¿ok? Activamos el sistema de emergencias. Si aquí es en el hospital, pues activar el código que es evidente, usualmente es el código azul. Si estamos en la calle, pues pedir que alguien llame a emergencias. En el adulto, si estamos solo, no tenemos un teléfono, tenemos que irnos, dejar a la persona y activar el sistema de emergencias y regresar con el DEA, ¿ok? Si alguien nos puede ayudar, pues le pedimos que haga esto. Esto es igual muy importante porque acuérdense que la primera causa de paro en el adulto es
fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Y el tratamiento es desfibrilación. En el niño, acuérdense que aquí tenemos en el niño y el lactante el concepto de colapso presenciado o paro presenciado y paro no presenciado. Si tengo un colapso presenciado y somos como rescatador único y no puedo pedir ayuda, aquí sí es válido dejar al niño o al lactante, irme a activar el sistema de emergencias y regresar con el DEA. Si es un paro no presenciado, entonces lo que tenemos que hacer es dar 5 ciclos de 30 por 2 o 2 minutos de atención con 30 compresiones, 2 respiraciones y después ir a activar el sistema de emergencias en los niños, ¿no? Yo para efecto práctico siempre les digo, oye, ¿cuál es la diferencia entre paro presenciado y no presenciado? Pues si yo estoy viendo aquí al niño y veo que se cae muerto, es paro presenciado. Si por algo yo volteé la mirada y no vi en qué momento el niño cayó, es paro no presenciado, ¿no? No tenemos que meternos en discrepancias de que cuántos segundos, cuánto tiempo. No. Si yo lo vi que se colapsó, es presenciado. Si no vi el colapso, es no presenciado. Las compresiones torácicas en relación de ventilaciones en el adulto siguen siendo las mismas, 30 por 2. En los niños y en los lactantes, 30 por 2 rescatador único y 2 o más, 15 por 2. Y en los niños es importante, en lactantes, perdón, recordar que ya las compresiones a 2 dedos sobre el tórax ya se eliminaron completamente. Actualmente es una palma completa o la técnica de 2 dedos y abrazando el tórax, siempre y cuando podamos abrazar todo el tórax. Esto se está dando porque, como saben, pues ya cada vez los niños pues nacen con un peso mayor, ¿no? El promedio de peso de los niños que ven aquí los ginecólogos en la clínica creo que ya es de 4 kilos, 4 kilos y medio. Entonces, pues un bebito que a lo mejor ya tiene 4 a 5 kilos, una compresión a 2 dedos va a ser imposible, ¿no? No vamos a poder hacerlo. Entonces, una mano o técnica circular con 2 dedos y las manos. Ventilaciones, aquí en el adulto continuanidad, más o menos es una frecuencia de ventilaciones una cada 6 segundos. En el niño, igual compresiones 100 a 120, ventilaciones cada 2 a 3 segundos en el niño. La frecuencia de las compresiones sigue siendo la misma, 100 a 120. Profundidad en el adulto, al menos 5 centímetros, recordando que hay que permitir que se expanda el tórax. En el niño, aproximadamente 5 centímetros y en el lactante 4 centímetros, ¿no? En el adulto, colocación de las manos, 2 manos sujetadas. En el niño puede ser una o 2 manos y lactante una mano o los 2 pulgares entre las manos. Siempre es importante permitir que se expanda el tórax, minimizar las compresiones o las interrupciones, perdón, a menos de 10 segundos. Es muy importante que en nuestros códigos empecemos a medir estos variables de atención de calidad y midamos las fracciones de compresiones torácicas efectivas. Esto es el porcentaje de todo el tiempo que estamos dando compresiones. La meta inicial que pone el American Heart es un 60%, pero el deseado es de 80% del tiempo dando compresiones. ¿Cuándo perdemos más tiempo en dar compresiones? Al mover al paciente, al intentar asegurar la vía aérea y al canalizar al paciente. Entonces, tenemos que hacer movimientos coordinados, secuenciados bien por el equipo para minimizar menos de 10 segundos. Es muy importante también la dinámica del equipo de reanimación. Todos tienen una función. Si hay alguien que no es capaz o no tiene la habilidad de realizar esa función, tenemos que avisar. El primero, pues, es el compresor, es el que evalúa al paciente, inicia las compresiones y tiene que cambiarse cada 2 minutos o avisar si se fatiga. Después tenemos al que va a estar encargado del monitor desfibrilador y este también puede ser el coach de RCP. Lleva y opera el monitor, analiza los ritmos, prepara las descargas y da la retroalimentación sobre la calidad de la RCP, ¿no? Esta es una parte muy importante. No es el líder del equipo, eso es muy importante. Antes se decía que el líder tenía que revisar todo. Y bueno, temo decirles que para efecto de curso de ACLS, ahora en septiembre que lo tengamos, el líder va a tener que revisar todo porque es parte de la evaluación. Pero en la vida real el coach de RCP puede ser una persona diferente y eso ayuda porque ese nada más se enfoca a que haya calidad de atención de compresiones, mientras el líder evalúa todo el contexto del código.
El tercero, pues está en la vía aérea, manteniendo la vía aérea siempre abierta, proporcionando las ventilaciones efectivas con bolsa, válvula, mascarilla y en caso de que sea necesario colocar un aditamento avanzado de la vía aérea. Recordemos que aditamentos avanzados tenemos dos, la mascarilla laringea y el tubo endotraqueal. Existe el combitubo, el tubo laringio, pero la mascarilla laringea es un dispositivo avanzado de la vía aérea que se puede colocar sin detener las compresiones y nos puede dar un sellado adecuado, ¿ok? No está como que recomendado primariamente en las guías, pero yo siempre les digo, bueno, si somos médicos de primer contacto, no somos médicos que hagamos intubación de manera habitual y menos de urgencia, una mascarilla laringea es un dispositivo avanzado, fácil de colocar y muy válido en estos casos. El líder del equipo coordina todo el equipo de reanimación, le asigna los roles, toma decisiones y coordinaciones y da retroalimentación al equipo. El líder siempre tiene que tratar de ubicarse de manera preferente en pies, pero tiene que estar evaluando a todos. Por ejemplo, algo que pasa mucho en los exámenes o cuando hacemos el ACLS, que el líder se me queda aquí atrás, casi atrás del de diario escondido. Y no, el líder tiene que estar caminando alrededor, revisando todo. El quinta posición, pues la persona que maneja los medicamentos, pone el acceso, los administra, confirma dosis y tiempos. Y por último, la persona que trae los tiempos y registra todos los medicamentos. Esto es muy importante para que cumplamos esa meta de no más de 10 segundos sin compresiones y cada 2 minutos checar el ritmo. Es muy importante que en el equipo haya comunicación efectiva. ¿A qué me refiero? El líder da una orden, la persona que la recibe la confirma y el líder le confirma de que sí escucharon bien. El coach, si va a corregir a una persona, por ejemplo, da compresiones al menos 5 centímetros, permite que expanda el tórax, ¿ok? Es muy importante esos datos, ser muy claro, hablar fuerte, ver a la persona a los ojos y con todo y con mucho respeto. Los códigos, cuando hay un código y la gente grita y se jala, eso denota que no tenemos entrenamiento, ¿sí? En un código, cuando hay gente entrenada, es una situación difícil, es una situación caótica, pero la gente trata de ayudarse, coordinarse y tratarse siempre con respeto. Bueno, vamos a empezar aquí ya con lo que es nuestro código de ritmos de paro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta con estas partes iniciales del paro cardíaco. Pueden levantar la manita si alcanzo aquí a ver en la pantalla. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Este es el algoritmo que se presenta en las guías. De manera general, en este año no hubo una actualización mayor. Desde el año pasado, la actualización que más tuvimos fue la epinefrina. Gracias, Sebastián, todo bien. Que en los ritmos no desfibrilables se recomienda inmediatamente. La epinefrina, si algunos revisan el tema, estamos teniendo ahí una danza de odio-amor. Hubo un par de estudios que encontraban que no ayudaba en el paro, e inclusive unos que veían que dañaba más porque generaba más vasoconstricción y disminuía perfusión coronaria. Sin embargo, les digo, por ejemplo, pues la epinefrina es un medicamento que, por ejemplo, en terapia intensiva en estados de shock refractario lo usamos. Ponemos epinefrina en infusión continua a los pacientes. Obviamente no es la primera opción, pero sí en pacientes que no mejoran lo utilizamos y pues sí tiene cierto riesgo de vasoconstricción, pero en el paciente adecuado ayuda, ¿no? Entonces, hasta el momento sigue siendo la epinefrina un medicamento de manejo para los pacientes de paro cardiorrespiratorio. No se ha encontrado ninguna contraindicación, pero sí podrán revisar todavía a lo mejor algunos artículos o algunos expertos que hablan a favor o en contra, ¿no? Yo en lo personal, desde que sigo creyendo que tiene una valía, esa vasoconstricción que nos ayuda un poco a mejorar la perfusión central. Creo que puede funcionar en un paciente en estas condiciones, pero bueno, hay que esperar la evidencia, ¿no? Las cosas cambian.
Hace 10 años, por ejemplo, les puedo decir que 10 o 15 añitos más o menos, estaba en boga que pusiéramos vasopresina, ¿no? Colocábamos vasopresina, 40 unidades de embolo directo y era la segunda dosis después de la epinefrina. Y después nos dimos cuenta que esa vasopresina en dosis que colocábamos hacía efecto más o menos una hora después, ¿no? Entonces, pues ya la vasopresina en el paro no se usa, la utilizamos en el shock refractario de sepsis, pero como coadyuvante de norepinefrina. Entonces sí pueden ir cambiando las cosas. Entonces, regresando a nuestro algoritmo, este es el mismo algoritmo, nada más aquí lo puse un poquito más didáctico. Entonces tenemos un paciente que pues no responde, no se encuentra pulso, se activa el código, se inician las compresiones torácicas, se le asiste con bolsa, válvula, mascarilla y esto es muy importante, en cuanto llega el desfibrilador tenemos que colocarlo inmediatamente. No importa si llevaba dos compresiones, no importa si iba en 28 y iba a dar la 30, en cuanto llega se coloca. Si se pueden colocar los parches sin parar las compresiones, mejor, pero si no es posible, bueno, rápido, se paran compresiones y se colocan los parches. Hay que recordar que el que va a parar compresiones no se tiene que alejar completamente del tórax del paciente, únicamente levantar las manos unos centímetros para que puedan colocar los parches y reiniciar, ¿ok? Se colocan los parches del DEA o del desfibrilador y vamos a checar nuestros ritmos. De aquí hay dos opciones, ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables son fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Los no desfibrilables es la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Ahora, vamos al simulador. Muy bien. Entonces, tenemos a nuestro paciente. Es un paciente, vamos a platicarlo así rápido, un paciente de 48 años, llega a urgencias por un dolor en el pecho, dice que es ávido tomador de Red Bulls, de Boost, porque trabaja mucho, se desvela mucho y lleva 3 noches que no ha dormido bien y le duele mucho el peso. Tiene apnea del sueño, tiene una hipercolesterolemia que no es tratada y aparentemente prediabético. Llega a urgencias, se queja del dolor de pecho, de repente se desmaya, se colapsa, se activa el código, le ponen su desfibrilador y ven esta imagen. ¿Ok? Ante un paciente que no responde, no tiene pulso y vemos una imagen de complejos, le vamos a decirle puntiformes, de una frecuencia alta, o sea, cada pico punta más allá de 200, 300, que no se ve ninguna forma del electrocardiograma normal, pues esto es una fibrilación ventricular. ¿Ok? No es mucho. Yo siempre les digo, no, no es un ritmo, no es un diagnóstico cardiológico, es un ritmo completamente desorganizado, ¿ok? Para que podamos hacer la comparativa, esto sería un ritmo sinusal, pero un poquito bradicárdico. Vamos a subirle poquito la frecuencia, si no van a decir que... Entonces, este es un ritmo sinusal normal. Vemos aquí la onda P, complejo QRS, onda T. Ok, a lo mejor el QT podremos decir que un poco prolongado, pero bueno, ya no estamos metiendo en cosas minuciosas, ¿no? Un complejo o un electrocardiograma, un sinusal, si le ponemos el pulsoxímetro, por ejemplo, pues nos va a generar una curva de pulsoximetría. Esta es también una manera indirecta, no muy exacta, pero de ver la evaluación de un paciente. Pero en este caso, pues nuestro paciente presentaba esto. Esta le llamamos fibrilación ventricular de complejos grandes o anchos. Existe también la fibrilación ventricular de complejo fino. Esta es la que a veces es un poco más difícil de distinguir porque pensamos que es un artefacto, ¿ok? Pero recuerden, basamos aquí de que es un paciente que no respira, no responde, no tiene pulso,
veo un ritmo completamente desorganizado, es fibrilación ventricular. ¿Cuál es el tratamiento de estos casos? Desfibrilación. Entonces, ¿qué hago? Le pongo cargar a mi paciente y desfibrilo inmediatamente, ¿no? Aquí se ve la espiga de la descarga y aquí reanudo compresiones. No vuelvo a checar el ritmo hasta dentro de 2 minutos. Eso es muy importante, ¿ok? Ahora, el otro ritmo que es desfibrilable, la taquicardia ventricular. Voy a ponerles primero. Sí, vamos a ver esta. Esta primero. A diferencia de la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso es un complejo ancho que puede ir de frecuencias más o menos de 180 a 200. En algunos casos puede llegar a tener pulso, pero ese es otro algoritmo, pero casi casi es la antesala al paro. Pero usualmente una taquicardia ventricular o un ritmo de complejos anchos, regulares, sin pulso, taquicardia ventricular, sin pulso. Tratamiento, desfibrilación inmediata y reinicio compresiones. ¿Ok? Dudas, preguntas. Bueno, entonces, estos son nuestros ritmos desfibrilables. En cuanto los veo, doy una descarga y doy RCP 2 minutos. A los 2 minutos, aquí es algo muy importante, es un error muy común. Vuelvo a checar primero el ritmo, ¿ok? Ahí no dice checo el pulso, dice checo el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, vuelvo a dar otra descarga. ¿Cuánto? 200 joules, 360 joules si es monofásico. Si no sé cuál es la recomendación del fabricante, pues le pongo la carga más alta, ¿ok? Y vuelvo a dar otra descarga. Después de la tercera descarga, si persiste la arritmia desfibrilable, entonces ya voy a pensar en antiarrítmicos. En los ritmos desfibrilables, la primera dosis de epinefrina la doy de los 3 a los 5 minutos, manera práctica a los 4 minutos, ¿sale? O cada segundo o cada 2 veces que vaya a checar mi ritmo, toca una epinefrina, 1 miligramo, ¿ok? Es muy importante decir la dosis. Epinefrina, 1 miligramo y después administras 20 mililitros de solución salina, ¿ok? Cuando llevamos 3 desfibrilaciones, entonces vamos a evaluar lo que es amiodarona y lidocaína. Amiodarona la primera dosis, 300 miligramos, 2 dosis, la segunda, 150. Lidocaína, 1 por kilo y luego 0,5, ¿ok? Y siempre estar pensando en las causas reversibles. Ahora, vámonos a los ritmos no desfibrilables. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Asistolia, pues coloco mis parches, coloco mis paletas del desfibrilador y veo una línea isoeléctrica. Si el paciente no responde, no tiene pulso y veo eso, es asistolia. Antes decían que teníamos que hacer el protocolo de la línea isoeléctrica. Checa los parches, vuelve a checar pulso, pregunta, no, ¿ok? Veo eso, ¿cuál es el tratamiento? Compresiones torácicas y epinefrina inmediatamente, 1 miligramo, ¿sí? Si llegamos hasta este punto y le doy la primera compresión al paciente y despierta, lo más seguro es que a lo mejor sí estaba en una arritmia, sí estaba y pues recuperó pulso en ese momento. Ya es muy difícil que lleguemos hasta eso y la persona no haya reaccionado. Pero bueno, de todos modos, si le doy una compresión y no le pasa nada, ¿ok? Y el otro ritmo que tenemos no desfibrilable, que es el que más problemas nos puede provocar, pues es este. Un ritmo que tiene complejos PQRS, pero no tiene pulso. Este, por ejemplo, en pacientes monitorizados,
como los que están en quirófano, son de las primeras causas de que no se inicie RCP temprano. Porque a lo mejor el paciente se empieza a hipotensar, a lo mejor empiezan a perder el pulso oxímetro y no, pero mira el ritmo, pues se ve muy bien. No, paciente no respira, no responde, no tiene pulso. Veo esto, actividad eléctrica sin pulso, tratamiento, compresiones. ¿Ok? Puede verse así también, ¿no? A lo mejor esta, pues no es el ritmo más bonito, pero pues se ve un complejo ahí QRS muy ventricular, muy ensanchado, pero tiene complejos QRS, pero si no hay pulso, es actividad eléctrica sin pulso. No es bradicardia, no es bloqueo AB de tercer grado, es actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Por eso es muy importante irnos de nuestra parte de el paciente está en paro, sí, pongo mi DEA o mi desfibrilador, ritmo desfibrilar, fibrilación ventricular, ritmo completamente irregular sin pulso, fibrilación. Ritmo regular, complejos anchos sin pulso, taquicardia ventricular. El otro, no desfibrilables, líneas eléctrica, asistolia, compresiones. Paciente sin pulso, complejos QRS o PQRS o parece un ritmo normal, pero no hay pulso, actividad eléctrica sin pulso. Y ya no tenemos que hacer otra cuestión, ¿ok? Entonces, en la sistolia y en la actividad eléctrica sin pulso, aplicamos epinefrina de inmediato, ¿ok? Inmediatamente, en cuanto la veo, aplico 1 miligramo. Después, cada 3 a 5 minutos, igual. Cada 4 minutos es lo más sencillo, o cada 2 veces que chequemos el ritmo. Volvemos a ver el ritmo. Si el ritmo se vuelve desfibrilable, pues damos una descarga. Si sigue siendo no desfibrilable o a la hora que vuelvo a colocar mis parches, veo un ritmo que parece organizado, que pudiera ser normal. Aquí sí checo el pulso, ¿ok? Entonces, el único momento en el que checo el pulso en un código de un paciente en paro es después de 2 minutos de RCP. Si checo el ritmo primero y veo un ritmo que tiene complejos P, Q, R, S, como vemos aquí, ahí sí checo el pulso, ¿ok? Ahí únicamente. Antes de eso, en ningún otro ritmo tenemos por qué checar el pulso. En fibrilación ventricular no se checa, en taquicardia ventricular sin pulso no se checa, en asistolia no se checa. En este sí lo puedo checar si el paciente está en paro. Ahora, me van a decir, oye, pero hay taquicardia ventricular con pulso. La diferencia de la taquicardia ventricular con pulso, si la llegamos a ver, es que el paciente está reactivo. Y ese es un algoritmo de taquiarritmia que después, si ustedes quieren, en una clase superior veremos los algoritmos de taquiarritmia. Pero ahorita todos son algoritmos de paro. Volvemos al punto que es un paciente no respira, no responde y no tiene pulso. ¿Ok? Si el paciente persiste en un ritmo no desfibrilable, continúo RCP. Cada 2 minutos checo el ritmo y voy aplicando epinefrina cada 4 minutos. Obviamente, tengo que mantener lo que es la RCP de alta calidad, comprimir fuerte al menos 5 centímetros, 100 a 120, la relación 30 por 2. Recordar si colocamos ya un dispositivo de vía aérea avanzada, tubo endotraqueal, mascarilla laringea, pues ya la relación es 2 minutos directas de compresiones y una ventilación cada 6 segundos, ¿ok? Las compresiones se vuelven continuas. Las ventilaciones lo suficiente para que el tórax se expanda. Yo siempre digo que usualmente con una tercera parte del volumen que tiene la bolsa válvula mascarilla es suficiente, ¿ok? Y si colocamos una vía aérea avanzada, tenemos que poner un capnógrafo. El valor del capnógrafo nos da datos de que hay buena reanimación cardiopulmonar. Nuestro parámetro es 20 y si sube más de 40 nos sugiere que a lo mejor ya recuperó pulso. ¿Sale? En la desfibrilación, pues si es bifásico, casi siempre va de 120 a 200. Las dosis subsecuentes pueden ser más altas dependiendo de lo que recomiende el fabricante.
Entonces es muy importante que el desfibrilador que tengan lean el manual. Esto les puedo decir que en el video del año pasado y del antepasado del curso ACLS, el desfibrilador que utilizaban recomendaba subir la descarga y hizo una controversia muy alta porque fue de las primeras cosas que nos cambiaron hace 10 años, ¿no? Hace 10 años le dábamos descarga como si estuviéramos asando, no sé qué, era una descarga y otra, le dabas tres seguidas y no, ahorita das una descarga con presiones, 2 minutos vuelves a checar, pero sí hay aparatos que recomiendan incrementar la descarga, entonces hay que leer el manual de nuestro equipo. Medicamentos, epinefrina 1 miligramo, intravenoso o intraóseo, cada 3 a 5 minutos, 4 minutos. Si es un ritmo que continúa siendo desfibrilable después de 3 descargas, amiodarona 300 miligramos, después 150 o la lidocaína. Pensar en colocar un dispositivo avanzado de la vía aérea, colocar la capnografía y pues nuestras H's y las T, siempre estar pensando, ¿no? Hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, hiperpotasemia, hipotermia, neumotórax, el taponamiento, tóxicos y las trombosis, ¿no? Pulmonares y cardíacas. Es importante también aquí recordar que, bueno, los casos especiales como en mujeres embarazadas, pues tratar de lateralizar hacia la izquierda el útero si es que se ve el fondo uterino a la altura del ombligo y evaluar si a los 5 minutos no se recupera el pulso, hacer una cesárea de urgencia para tratar de recuperar también al bebé. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, les voy a compartir en el chat, espérenme tantito, una liga. ¿Dónde estamos? Aquí. Para que... Ah, perdón, Sebastián, no vi tu duda. Ah, me dice, QRS ancho es ventricular, doctor. Sí, es correcto. Usualmente el QRS ancho ya nos habla de un proceso ventricular. Las dosis de epinefrina, no hay una dosis máxima, Sebastián. Aunque la recomendación es que ya dar más de 10 minutos de RCP, se tiene que evaluar ya el beneficio que hay, sobre todo por el pronóstico neurológico. Después de 10 minutos, el riesgo de daño neurológico severo se va incrementando. Excepciones, hipotermia, donde no podemos parar compresiones hasta que tengamos temperatura normal. Casos de ahogamiento también, sobre todo por temperatura. Y aquí también a veces en casos de niños, el pronóstico neurológico cuando se da atención puede ser mejor. Pero de manera general, después de 10 minutos, pues sí, entonces más o menos en 10 minutos, pues te daría tiempo de poner 3 o 4 dosis de epinefrina si la estamos dando cada 4 minutos. Bueno, les voy a compartir la liga para que se puedan meter allí en su telefonito si gustan y todo de los ritmos de paro. Esta es una mini aplicación quiz. Aquí me gustaría que se animen un poquito a abrir sus micrófonos, no se preocupen. Estamos todavía en la clandestinidad de que no he pedido que prendan sus cámaras. Y vamos a ver el primer ritmo. Dice... Hombre de 58 años con cardiopatía isquémica crónica es encontrado inconsciente al ingresar a urgencias, sin pulso, sin respiración espontánea, sin ICRCP de alta calidad. El monitor muestra una actividad eléctrica caótica de amplitud variable, sin complejos QRS identificables, con frecuencia regular de 150 a 400 ciclos por minuto. O sea, dícese, vamos a ponerles esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico electrocardiográfico más probable? A, B, C o D. A ver, La ¿quién? B. La B, doctor. La B. A ver, vamos a ver, doctor Ravelo. La B. Muy bien. Aquí nos dice, pueden irlo contestando también ahí en su teléfono, en su computadora.
Pues la B, ¿no? La frecuencia ventricular muestra una actividad completamente desorganizada, sin correza reconocible, amplitud y morfología. La taquicardia supraventricular tiene un complejo ancho y son más regulares, complejo estrecho, perdón, aquí está mal, o el flúter. Tienen alteraciones sinusoidales. Aquí lo que nos va a llamar mucho es la irregularidad completamente, ¿no? Aunque la frecuencia es alta, los complejos son completamente abstractos. Por ejemplo, vamos a poner aquí, les voy a poner, por ejemplo, una taquicardia supraventricular y vamos a ponerla pues a una frecuencia alta, ¿no? Para que podamos ver, oye, porque esto puede pasar. Ahora, si ven aquí, aunque tenemos una frecuencia bastante elevada, los complejos son estrechos. Esta es una taquiarritmia. ¿Qué nos va a dar la urgencia si tiene pulso o no tiene pulso? Si no tiene pulso, pues bueno, esto sería una actividad eléctrica sin pulso, pero a lo mejor es un paciente que sí y nada más queja con palpitaciones. Pero si el paciente presenta esto, es completamente irregular. Ahora, aquí tenemos una, no, esta ahorita se las enseño. Bueno, vamos a quedarnos con esta. Entonces, fibrilación ventricular. ¿Cuál es la primera intervención indicada en este paciente? Adrenalina 1 miligramo, desfibrilación 200 joules si es bifásico, intubación orotracal o amiodarona. La B, doctor. Muy bien, doctor Ravelo. No se nota que eres mi médico interno. Muy bien. Desfibrilación. Muy bien. Desfibrilación temprana. ¿Ok? Inmediatamente en cuanto desfibrila. Ya hay algunos equipos, aquí sí es importante porque a lo mejor lo van a ver en internet, que en cuanto desfibrilan y reinician compresiones, siguen demostrando ritmo que sea real cuando das compresiones. Actualmente lo que ven con los equipos que tenemos, en cuanto ustedes dan compresiones, lo que van a ver es la compresión, no se ve ningún ritmo, pero ya existen los equipos que sí te hacen ver el ritmo. Hasta ahorita la recomendación es no dejar de dar compresiones y hasta los 2 minutos checar el ritmo, ¿ok? Igual es importante, yo sé que ahora en el internet o en el TikTok se encuentra uno muchas cosas y o sea, no, la recomendación sigue, aunque tenga el equipo último de moda que le pongo los parches y me da el ritmo aunque esté dando compresiones, yo doy 2 minutos de compresiones y hasta los 2 minutos checo el ritmo, ¿ok? Y luego dice, tras 2 ciclos de RCP y 2 desfibrilaciones sin recuperación del pulso, ¿cuál es el fármaco de primera línea? Lidocaína 1 miligramo por kilo, amiodarona 300, magnesio 2 gramos o bicarbonato de sodio 1 mil equivalente por kilo. La amiodarona, doctor. La B, La amiodarona B, doctor. 300. La B. Muy bien. Amiodarona 300 miligramos, pero acuérdense que también podría haber sido lidocaína de 1 a 1,5 miligramos. De manera habitual usamos amiodarona. La verdad es que yo les diré que la única vez que usé lidocaína es porque no había amiodarona. Es raro. En casi todos los hospitales hay, pero sí alguna vez me tocó un hospital ahí por una zona lejana en México que se llama Iztapaluca, por si no conocen, y espero que no, creo que está muy lejos. No había. Entonces, bueno, pusimos lidocaína y también se utiliza, ¿no? Pero la amiodarona 300 miligramos y la segunda dosis de 150. Bueno, vamos al segundo caso. Mujer de 47 años, miocardiopatía dilatada conocida, en terapia intensiva pierde el estado de alerta de forma súbita, sin respuesta, sin respiración, sin pulso. El monitor muestra complejos QRS anchos, más de 120 milisegundos, monomórficos, regulares, de 180 latidos, sin ondas P identificables, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos con esta paciente es esto. Supongamos que tenemos a la paciente, estaba con una línea arterial y estaba con un pulsoxímetro, ¿no? Y de repente empieza, espérenme, y de repente la línea arterial se pone así y la paciente hace este ritmo, ¿no? Tenemos un ritmo de complejos anchos, de frecuencia 180,
Usualmente, por regla general, para ACLS, frecuencias de más de 150 ya no son sinusal. Ok, menos de 150 puede ser sinusal. Tiene 180. Este ritmo es, ¿qué La C, ritmo? La C, taquicardia doctor, la ventricular. taquicardia supraventricular de impulso. Taquicardia ventricular sin pulso, ¿ok? Aquí le llaman taquicardia ventricular monomórfica. Monomórfica porque tiene una sola forma. Tenemos la polimórfica. ¿Cuál es la taquicardia polimórfica o taquicardia helicoidal? O como le gusta a algunos, la torsade de Pointes. Es esta. Si ven, el concepto sigue siendo el mismo. Son complejos QRS anchos, pero la morfología va cambiando del pico, se va para arriba y luego el pico se va para abajo, como si se estuviera girando. Esta también es una taquicardia ventricular. Esta a lo que se asocia principalmente es a hipomagnesemia severa, pero el manejo es desfibrilación, pero si veo esto, aquí sí es vale decir, ¿sabes qué? Hay que ponerle 2 gramos de magnesio, ¿ok? Es una taquicardia ventricular polimórfica porque tiene una forma diferente, a diferencia de esta, que es monomórfica, tiene una sola forma, ¿ok? Entonces, monomórfica, polimórfica o taquicardia helicoidal o torsade de Pointes. Muy bien. Entonces, quedamos taquicardia ventricular monomórfica. Muy bien, sí. QRS ancho, regular, morfología uniforme, sin onda P, sin pulso palpable. ¿Ok? Los bloqueos auriculoventriculares, que podrían verse así, usualmente tienen pulso o están reactivos. ¿Ok? Y la taquicardia aberrante, pues puede verse algunas P's, ¿no? Pero eso, la taquicardia supraventricular aberrante, podemos llegar a ver algunas P's. ¿Cuál es el manejo inmediato en este paciente? Adenosina, desfibrilación, cardioversión sincronizada o verapamil. Desfibrilación. La B. La B, desfibrilación sincronizada, exacto, ¿no? Es nuestro segundo ritmo desfibrilable. Después de 3 eventos de choque, ¿cuál sería el medicamento más apropiado? Subir la energía, amiodarona, marcapasos o suspender maniobras. Es la Amiodarona, B. doctor, Amiodarona. 300 miligramos. Amiodarona 300 miligramos, ¿no? Y buscar nuestras Hs y las Ts, ¿no? En este caso teníamos una paciente con miocardiopatía dilatada. Aquí, por ejemplo, podría ser una candidata a ECMO o asistencia ventricular. Pues posiblemente sí, ya tenemos una paciente que a lo mejor es conocida o ya estaba en protocolo de trasplante, ¿ok? Entonces, en un mundo donde tengamos todos los recursos, en este tipo de pacientes, mientras damos compresiones, se coloca el ECMO, se coloca un ECMO veno-arterial, una cánula en la arteria, casi siempre es la femoral, otra en la vena o en la yugular. Sacamos la sangre y lo puenteamos en una máquina que va a hacer el trabajo de oxigenación, remoción de CO2 y de válvula del corazón, ¿ok? Entonces, estos son los casos en los que a veces se utiliza el ECMO RCP. Aquí en la unidad hemos colocado únicamente ECMO veno-venoso para problemas pulmonares, pero en centros más grandes y en los lugares aquí en México donde más tienen experiencia, la verdad es que es en Monterrey, eh, se coloca el ECMO veno-arterial. Hay un grupo también muy importante que en Ciudad de México ha empezado, ahí me tocó conocer a varios cuando iban conociendo, pero sí son tratamientos de alta tecnología, pero también podrían verlos a lo mejor referenciados en este tipo de pacientes, ¿no? Que a lo mejor es una paciente, pues no es grande, con una enfermedad que no tiene cura, una miocardiopatía dilatada, pero que el trasplante podría darle una opción. A lo mejor en esta paciente el colocarle un ECMO durante el código sea válido. Muy bien, siguiente caso. Hombre de 72 años con EPOC severo, diabetes mellitus, traslado de urgencias tras un colapso presenciado en el domicilio. El tiempo de respuesta estimado es de 18 minutos, sin pulso, sin respiración. El monitor muestra línea eléctrica completamente plana en 2 derivaciones, con conexiones verificadas y ganancia máxima, ¿no? Entonces, llega este paciente y tenemos esto. Asistolia.
¿Cuál es el manejo inicial en este paciente? Va llegando de la ambulancia, llega y están ahí apoyando a los chicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desfibrilar. RCP alta. La B, RCP de alta calidad y adrenalina. Exacto, RCP de alta calidad y adrenalina inmediatamente. Recordemos aquí siempre es muy importante. Yo sé que estos casos, cuando está uno en el área de urgencias, son los peores de, oye, me traes a alguien que le estás dando compresiones. Pero recordemos que la gente que da la atención primaria como paramédicos lo hacen, la verdad, la mayoría es de buena voluntad, con poco recurso, con poca atención y una parte muy importante que ya vimos de nuestro algoritmo en este tipo de ritmos es la adrenalina que posiblemente nos haya podido colocar. Entonces, sí es permisivo el, bueno, vamos a tratar de darle esta opción, aunque aquí siempre este tiempo de los 18 minutos a lo mejor nos va a hacer en dudar, pero yo les recomiendo un poco en apoyar al equipo que traía al paciente y todo, bueno, darle una intención, sobre todo si no hay ningún punto que les hable o que la familia solicite algo de limitación. ¿Con qué frecuencia vamos a checar el ritmo en pacientes que no son no desfibrilables según el ACLS? Cada 1 a 2 minutos, en cuanto haya acceso vascular, solo después del tercer ciclo o una sola dosis de 3 miligramos a la Cuando adrenalina. haya acceso vascular. Cuando haya acceso vascular, dice el doctor Ravelo, y cada 3 a 5 minutos, ¿no? Cada 3 a 5 minutos, doctor. Exacto, y quedamos que nuestro promedio va a ser de 4. ¿Ok? Ahora, ¿cuál T de las causas reversibles es especialmente relevante en pacientes con EPOC? Hipovolemia, hipoglucemia, neumotórax o hipertermia. El El AC, neumotórax neumotórax Causa de atención. atención. Neumotórax, atención, ¿no? Recuerden que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos componentes, un componente bronquítico de mucoso y otro componente enfisematoso que hacen bulas. Entonces pueden llegar a tener esto, pero también la retención de CO2 o la acidosis es una causa que no tenemos que descartar. O sea, a lo mejor en este paciente que llegó en paro, que iniciamos compresiones, si no tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea, valga la pena colocarlo para ver si logramos remover CO2 y eso nos permita recuperar el pulso. En este caso, neumotórax. Muy bien. Y último caso, mujer de 38 años sin antecedentes conocidos es encontrada en paro cardiorrespiratorio. Los paramédicos refieren que ingirió una cantidad desconocida de tabletas en un frasco sin etiqueta. Sin pulso, sin respiración, el monitor muestra complejos QRS estrechos de 60 latidos con morfología sinusal. La presión arterial es indetectable por cualquier método. Entonces llega nuestra paciente, le ponemos nuestro monitor o llega ya monitorizada y tenemos esto, ¿no? Pero no le pudieron encontrar la presión los paramédicos. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Es la Actividad B, actividad eléctrica. eléctrica sin impulso. Actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Muy bien. Vemos, la actividad eléctrica sin pulso en el monitor, no hay pulso, no existe contracción mecánica eficaz. La bradicardia sinusal tiene pulso aunque sea débil. La fibrilación ventricular fina nunca genera complejos QRS. Vamos a recordar nada más la imagen de la fibrilación ventricular fina para que no se nos pase. Esta es una fibrilación ventricular fina, ¿no? Se ve, no se ve para nada los complejos QRS. Entonces, aquí sí los alcanzamos a ver. Existe otro término que también van a ver a lo mejor cuando chequen videos, que es el uso del POCUS o de la ultrasonografía cardíaca durante la RCP para poder detectar actividad eléctrica sin pulso. Lo que hacemos es que colocamos el transductor del el ultrasonido, que puede ser el convexo o el sectorial, y se coloca en una ventana subdiafragmática o subgifoidea para ver la contractilidad del corazón. Esto sigue en estudio, ¿ok? Es una herramienta que se utiliza para mejorar el diagnóstico de las Hs y las Ts, pero todavía no está aprobado para poder diagnosticar actividad eléctrica sin pulso, ¿ok? Porque van a ver que hay en algunos videos o en algunas referencias que se ha estudiado y se toma como que, sí, ya, si quieres ver si se contrae o no, coloca el ultrasonido, si ves contractilidad del corazón, no es actividad eléctrica sin pulso, si no la ves, sí la es.
No, todavía no se utiliza así el ultrasonido. El uso actual del ultrasonido en el RCP es sí hacer un ventaneo subgifoideo, pero es para encontrar las causas H y las T y sobre todo buscar tamponamiento cardíaco. ¿Ok? Considerando este contexto, ¿qué causa reversible debería priorizarse? Hipotermia, tóxicos, tamponamiento o tromboembolia. B. Tóxicos. Identificar al agente y Tóxicos. considerar antídoto específico. Perfecto. Ahora, tóxicos, ¿cuál pensarían? A ver, en paciente, mujer, pastillas, ¿cuál pensaremos en tóxicos? ¿No se les ocurre? A los que les... Clonazepam. Benzodiazepinas, exacto, doctor. Benzodiazepinas son de las primeras opciones, sí. ¿Cuál otra? Si no son Opioides, benzos. Opioides, muy bien. ¿Cuál otra? antidepresivos, Antidepresivos, aunque usualmente es difícil que provoquen un paro directo, ¿no? Acuérdense que los antidepresivos, dependiendo del que tomen, pues nos dan toxíndromes, serotoninérgico, aminérgico, pero casi no, benzos, opioides y antiarrítmicos. Aquí hay un dato interesante. El riesgo de muerte o de que el intento de suicidio de alta fatalidad se dé es un poco mayor en hombres, pero la manera de realizarlo es como más efectivo en la mujer. Aquí, por ejemplo, yo les puedo decir que cuando tengamos que causa paro por ingesta de medicamentos, de manera general, opioides y benzos causan primero paro respiratorio que se los sentimos mejora, pero paro con alteración de contractilidad, piensen en antiarrítmicos y uno muy importante es agonistas de calcio. Y otro, verapamilo, amlodipino, diltiazem, son de los peores que les puede tocar ver, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta esto porque son aparte intoxicaciones que aunque lo metamos a diálisis difícilmente se controlan. Benzodiazepinas y opiáceos recordemos naloxona, intranasal, muy efectiva, aquí en la unidad de urgencias lo hemos utilizado. Benzodiazepinas, flumacenilo también una dosis mejora. Recordar que flunacenilo y naloxona tienen vida corta, pequeña, entonces tenemos que seguir monitorizando a los pacientes. Eso es válido aplicárselo si pensamos que es causa del paro, pero usualmente si es un paro que oye, nos hizo actividad eléctrica o asistolia, piensen en antiarrítmicos y sobre todo calcio antagonistas. Última pregunta. ¿Qué hallazgos en la evaluación inicial orientan hacia un taponamiento cardíaco como la actividad eléctrica sin pulso? Ay, aquí sí ya nos desvió mucho, pero bueno, ¿qué La triada de supragnatamente Beck, pensamos actividad? ¿Cuál sería? la A triada de Beck, ver, doctor. ¿Cuál? No los escuché. La triada Es la de Beck. ingurgitación yugular. Ok, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, hipotensión, triada de Beck, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y ya este fue, miren, sacamos 3 de 3, excelente. 10 en el examen. Bueno. Con esto concluimos esta pequeña revisión. Es algo muy pequeño. Este video lo vamos a subir. Vamos a empezar a hacer yo creo que va a ser como una sesión de Classroom en Google, en caso de que quieran volver a revisarlo. La aplicación de los ritmos de paro, esa pueden reenviarla a compañeros, a colegas si lo desean. Aquí ya no había actualizado esto. Desafortunadamente ya se nos acabaron los lugares de BLS, pero tendremos más. Próximamente tendremos curso de ACLS también, posiblemente en septiembre les diré las fechas y también vamos a empezar a dar cursos de ultrasonografía para áreas críticas y para urgencias. Eh, Voy a dejar de compartir. Aquí no sé si hay alguna duda, pregunta, por parte del el auditorio. ¿Todo claro? Bueno. Pues ya para concluir, si no es mucha molestia, les pediría nada más que abran tantito su cámara para que saquemos una foto del recuerdo. Es nuestra primera clase gratuita. Vamos a tratar de tener una mensual para estarla impartiendo. Déjenme, vamos a poner más grande. Muy bien.
Muy bien, pueden peinarse, no hay problema, no pasa nada. Muy bien, gracias, gracias. Vamos, quienes faltan, no se preocupen, no nos pagan por estar bien peinados, así que muy bien. A ver, ahí, Lucero, muy bien. Ya son todos, los demás no se animan. Bueno, gracias, Diana. Muy bien, muy bien. Creo que ahí son ya bastantitos. Bueno, vamos a sacar la fotito de grupo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, pues ya tienen mis contactos. Ahí van, están abriendo más. Bueno, está bien, sí. Ahí tienen mis redes. Les agradezco mucho tomarse su tiempo y gracias. Estamos en contacto. Buena noche a todos. La fotito y gracias. Ahí vi saludos de Ciudad de México. Gracias, gracias. Gracias a todos y buenas noches. Que descansen. Gracias. Bye bye.